Padre, heme aquí, envíame a mí, Señor. Te doy gracias por traerme, Señor. Te doy gracias, Padre, por prepararme. Sé que todavía me tengo que seguir preparando, Señor. Oh, papá, llévate todo lo que no sea de tu agrado, Padre. Todo pensamiento que cultiva la audiencia de Cristo Jesús, Padre. Me armo con toda la armadura de Jesucristo de Nazaret, tomando el yelmo de la salvación, tomando el escudo del pie del Evangelio, como pone por obra la palabra. Efesios 4:10 dice, por Señor de toda la verdad, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu. Oh, mamá. Sí, Señor Jesús. Todo lo que sea tu honor, Señor. Moldéame, Señor. Moldéame, Señor. Oh, sí, Señor. Bendice, Señor, todo aceite. Bendice el verde, Señor, bendice todo. Al resplandecer, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios invita que vamos a levantar las ofrendas. Si no tenés, no te hagas problemas. Señor, en esta hora queremos darte la gracia, Señor, a través de las ofrendas. Queremos, Señor, que a través de las ofrendas tú puedas recibir. Pues hermano, gracias, Dios lo bendiga. Porque tú, Señor, cuando nos das todo sin pedir nada. Pero, Señor, en nuestro querer también queremos bendecirte a través de las ofrendas, Señor. Amén, Bendice cada uno de tus hijos, bendice su hogar, bendice su familia, bendice su trabajo, Padre. Señor, y sorpréndelos. Señor, te pido, Padre, que esté bendiciendo al hombre, Padre, que me ha dado, Padre, estos pesos, Señor. Multiplícalo, Señor, al 100%, Señor, al 100 por 1. Oh, dame que Espíritu Santo, moldea nuestros corazones, Señor. Púrame, Señor, moldéame, Señor. Purifícame, vivifícame, Señor. Que me gozo en tus mandamientos, Señor. Me gozo en tus mandamientos, Señor. Y muéstrame la senda de tu camino, Señor. Sí, Señor, amén. 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 Y amén. Gracias, Señor. Hermano, puede pasar. Gracias, Jesús. Quiero aprovechar, hermano, lo que vamos haciendo, comentarle que el 24 de mayo es día domingo. Ese día en la iglesia vamos a hacer una locriada. ¿Una? Si es que empezaban a hacer loco, Ah. invitando a que me digan, bueno, yo sé hacer loco. Yo no sé. Y ese día vamos a hacer empanada. Correcto. Y vamos a hacer una comida criolla. Y va a haber hermanos cantando. Y sobre todo va a haber un pastor que canta folclore, va a venir con su grupo. Y sabe que me dijo que él lo que mi semana él no pone precio. Lo que cada uno sienta de darle, bueno, se le da. Amén. Él no va ni. Gloria a Dios, así es, Señor. Y él dice, ha ido hasta gratis, me dice. Pero ¿por qué? Porque yo sirvo al Señor. Amén. Nosotros somos dadivosos, cuando somos dadivosos. Amén. Y vamos a bendecir a ese hermano, ¿sí? Amén. Y si vos podés de tu manera, de una forma u otra, vamos a bendecir a los hermanos, ¿sí? Él tiene CD para vender también de lo que va a traer. Y si vos lo podés, vamos a mandar una buena ofrenda para darle a él, porque son 4 los peregrinos, y él no puso precio. ¿Sí? Ellos son acá de Florencio Varela y han ido en todo el país. Y
Lo llamé por teléfono, estuvimos hablando. Me dice, hermano, contá conmigo, contá con mi grupo, vamos a ir a apoyar a la iglesia. Más que para agrandar la iglesia, contá conmigo. Así que uno de los propósitos también es agrandar la iglesia y preparar fondos para eso, ¿sí? Para anunciar la casa del Señor. Por eso hacemos el 24 de mayo. Así que vaya apartando ese día, si tenés, antes que te comprometa con alguien, lo vamos a hacer el día domingo. ¿Por qué? Porque el día lunes es 25 y es feriado. Ese día vos podés participar, podés ir con tu familia a cualquier lado, podés ya tomarte ese día. Entonces vamos a hacer el día domingo, el 24 vamos a hacer ¿cómo se llama? Ese programa y vamos a contar con este hermano, ¿amén? Así que damos gracias al Señor por eso. Así que vayan agendando ese día 24 para que podamos estar aquí en la casa del Señor. Y ya saben que el día domingo es feriado, el día lunes es feriado. Usted puede salir con su familia, puede estar con su familia. Así que vamos a dar todo para recibir el Señor. Amén. Así que hermano Wilmer, Dios te bendiga. Vamos a recibir la palabra del Señor a través de hermano Wilmer. Sentiste libertad, ¿no? Amén. Si tenés que ser llamado a cero, si tenés que agarrar el cinto, agarralo. Es como el Señor cuando entró a la plaza y encontró a los vendedores. Lo corrió. ¿Sí? Gloria a Dios. Hermano, reciba la paz de Cristo. Amén. Doy primeramente gracias a Dios que me ha permitido estar aquí delante de ustedes, ¿verdad? Para todos los príncipes de Dios, pastores, porque todos somos príncipes de Dios, ¿verdad? Aquí varón, ministros, aquí hay profetas, aquí hay de todo. Yo veo algo hermoso en todos los valores que están aquí. Amén. Yo soy colombiano. El Señor, por eso les ha permitido estar hoy aquí, compartiendo en esta reunión, porque estas cosas no son casualidades, hermanos. Estas cosas están en la eternidad de Dios. Amén. Dicen amén. Amén. Yo me alegraba hoy, en realidad me gozo porque todos los días Dios nos da algo diferente. Amén. El apóstol, yo ni pensaba estar acá, y el apóstol le decía al varón testigo, dijo, quiero que tú compartas la palabra. A mí me hubiese gustado que mi apóstol estuviera acá, porque Dios ha tenido un proceso duro con mi vida. Me ha enseñado mucho, me ha apartado. Uno es ministro de lo que decía el varón, esta generación nueva, el varón que venía, me hace acordar mucho que a veces cuando uno corre demasiado, se estrella. Entonces, hay momentos de separación, de uno separarse a un lado y meditar en Dios. Y entonces Dios te aparta para empezar a instruirte. Amén. Para empezar un segundo tiempo, el versículo bíblico que decía el varón, Mateo 9, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Amén. Será entonces, mayor. cuando nosotros somos hombres sabios, Dios nos pone en determinado lugar. Amén. Amén. Y si usted sale de allá, si seamos asambleanos, pentecostales, de donde seamos, Dios nos saca, porque muchas veces creemos que nosotros estamos condicionados a un lugar. Amén. Y Dios cumple ciclos. Jesús predicaba en determinados lugares y decía, es necesario salir de aquí. Y la gente le rogaba que se quedara en ese lugar. Por eso hoy estamos acá, que sé que hay gente de varios ministerios, de varios lugares que Dios los trajo, el varón, mi persona, y Dios nos arrastró a este lugar. Amén. Amén. Con propósito para traerlo. En mi país hay mucho avivamiento en cuanto a la gente. Tenía rato, estos años, tenía rato que no veía un chico como este varón. Amén. Que son chicos en Colombia, tú vas y ya de esta edad, como este varón, ministra una cosa poderosa, Gloria a Dios. una cosa gloriosa, hay mucho avivamiento. Las iglesias son 4 o 5 cultos por día. Cuando llegué aquí a Argentina, me encontré con una realidad diferente. Acá en Argentina, usted va a la iglesia cuando dicen grande, cuando hay 100 miembros, 7 miembros. No. Falta mucho avivamiento en esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero las cosas de Dios no se viven tampoco por cantidad, sino por calidad, cuando dicen amén. Amén. Entonces Dios en este tiempo está preparando esta nueva generación. Esa es una generación poderosa, ese joven. Es lo que Dios quiere en este tiempo, que las generaciones se han levantado. ¿Saben por qué los jóvenes acá no se levantan? Porque se han olvidado las generaciones. Dios dice la palabra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De Jacob son generaciones. Dios no solamente viene a salvar al líder de la casa, al pastor. No, Dios viene a salvar a los hijos y a los hijos de los hijos. Cuando dicen amén. Amén, aleluya. Es el diseño de parte de Dios. Por eso ese joven está ahí, un joven lleno de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque tiene que ser ordenado. Porque
lo que él decía, yo anduve rápido, y cuando no hay un orden en la iglesia, en tanto la escritura, la persona tiene la unción de Dios, pero usted sabe lo que es la unción de Dios, es un tanque de nafta, de gasolina, que si no tiene conocimiento se pierde, porque él está acelerado porque tiene todo el motor, ¿verdad? Y usted lo ve, pero esa nafta sin conocimiento no sirve. No sirve. Necesita uno llenarse de la escritura. Sujetarse a la palabra. Vamos a entrar al tema, que somos nosotros todos que estamos acá, somos cuántos tienen esposa acá. Hogares, hijos. Levante la mano, sí. Levante la mano, si te parece. Amén. Amén, hermano. Los que no van a tener. Entonces, el Señor en este tiempo quiere que el hombre que gobierne la casa sea el que gobierne la casa. El buen trigo. Pero no en la tiranía del hombre y el machismo de nuestros ancestros. Aquí se dice lo que yo hago porque acá yo soy el que mando y los demás se callan. No. El Señor, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios para yo gobernar mi casa, ¿cómo sería? El primer diseño de uno es entender al Padre. Porque si nosotros entendemos a Dios, vamos a tener diseño para poder gobernar nuestra casa. Amén. Porque el pueblo se pierde por falta de ¿qué? De conocimiento. Vamos ahora a la escritura, Oseas 4:6. ¿Cuánto? Uno me busca Oseas 4:6, otro me busca Isaías 5:13. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. Amén. Isaías Oseas 5:13. 4:6, Isaías 5:13. Otro me busca Deuteronomio 6:6. Isaías. Yo estoy doblemente contento por venir Isaías acá, por estar acá, porque hoy traje acá un 6. varón que está ahí sentado al lado. Miren, ¿sabe lo que Dios va a hacer acá? Él es primicia. Gloria a Dios. ¿Sabe cuántos años tiene él en el Evangelio? El que está acá, el varón está ahí. Tiene 3 horas en el Evangelio. Amén. Hay fiesta en los cielos entonces. El varón que está sentado. Amén. Llegó a comprar, le prediqué, aceptó el Señor, renunció al diablo y vino a la iglesia. ¿Cuántos le dicen amén? Amén. Eso es el poder de Dios, eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nosotros lancemos la palabra. El varón llegó a mi negocio, lo conocía porque venía a comprar. Y ayer el Espíritu Santo me dijo, háblale. Y le dije, hijo, pasa acá que voy a hablar por ti. Lo cité para hoy. Hoy vino, estuve en mi casa, habló solo. Le ministré la palabra, le enseñé, oré por él, creyó, se vino aquí y acá. Amén. Amén. Heme aquí. Está pasando dificultades, Amén. pero ese es el poder de la palabra. Otro que me busque Isaías 55:11. ¿Ya tienen la cita los que di más o menos? 6:6. Isaías. 55:11. Dio Isaías, dio un Isaías antes. Isaías dio primero Isaías no sé Sí, cuánto. pero cada quien un versículo diferente. Ah, dale. Separe cada uno un versículo diferente. Deuteronomio 6:6, Oseas 4:6, Isaías 5:13. Amén. Para que tengan diferentes versículos. Amén. Sí. A ver, vamos a arrancar por Isaías 55:11. Aquí el varón lo tiene. Presta atención. A mí me gusta enseñar con la escritura, hermano. Eso es lo que edifica al pueblo de Dios. Yo me pongo a hablar de usted aquí. Jesús decía, yo no me voy a dar testimonio de mí porque no quiero mi gloria. Doy la testimonio del que me envió. Entonces la gloria tiene que ser siempre del Eterno, en la palabra. Siempre tenemos que saber que para nosotros gobernar nuestra casa, nosotros tenemos que tener diseño de parte de Dios. Porque si no tenemos diseño de parte de Dios, no vamos a poder gobernar. Vamos a gobernar nuestra propia opinión. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces así, a ver, ¿quién no tiene Isaías 55:11? Acá. Preste atención. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que los envié. Bueno, algo importante que nosotros tenemos que entender es que la palabra de Dios produce algo cuando se envía. Hoy, mire, hoy Dios le confirma a usted la palabra. Mire, yo lancé la palabra hoy a ese varón. Le dije, es así, el Señor tiene este plan de salvación y aquí está sentado en 2 horas. Amén, gloria a Dios. Creyó porque dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, cuando nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, nosotros no hablamos conforme a palabra de hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque nosotros hemos recibido el diseño del Padre y el Espíritu está en nosotros y nosotros Amén. hablamos lo que Él nos manda hablar. Gloria a Dios. Entonces la palabra se va a hacer, se habla mucho acerca de la rema.
dice, muchos predicadores, muchas personas dicen una rema y una rema y una rema. ¿Qué es rema? Palabra profética. Muchos dicen que es un pasaje lindo, que lancé una rema, una palabra muy hermosa. Palabra No profética. es eso. Cuando dice la palabra se hace rema, es que la palabra produce vida. Amén. Dicen amén. Amén. Palabra profética. Entonces yo recibí la palabra, la di, y la persona vive porque cree en el poder de Dios, porque la palabra bajó sazonada con la unción del Espíritu y se hace rema. Entonces se le predican a los muertos que caminan en la calle, por decirlo así, los que están separados de Dios. Cristo te ama, escucha la palabra, recibe y viene y cree. Gloria a Dios, aleluya. Cuando dicen amén. Amén. Igual que la samaritana. Cuando el Señor le predicó, ella creyó, le reveló y vino y lo siguió y fue y evangelizó. Amén. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces cuando uno lanza una palabra, uno no busca la gloria del predicador, del que está mandando el mensaje, sino como decía el maestro, yo quiero que la gente vuelva a Dios. Ese se llama el espíritu de Elías, el espíritu de los profetas que hace que el corazón de la humanidad se vuelva a Dios. Eso es diseño. Esa es una palabra que es prosperada. Entonces cuando se lanza una palabra para determinadas cosas que usted tiene, sea la vida del caso de la evangelización o el caso profético de estar reunidos acá, la palabra va a producir algo sobre su vida, porque no es propósito mío estar acá, es propósito del Espíritu Santo, del Elohim, el Eterno, que hoy quería que estuviéramos acá. Gloria a Dios. Te trajo a ti, varón. Amén, porque aleluya. tiene propósito. Amén. Pero para que tu propósito se cumpla, tú tienes que conocer la Escritura. Amén. Porque si tú no conoces las Escrituras, vas a predicar tu propia opinión. Y eso es lo que está matando a la iglesia en este tiempo. Hombres llenos de opiniones, Mucho. de conocimiento humano, de mensajes almáticos. Mucho palabrerío. Pero Dios no quiere eso para que nosotros edifiquemos la casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere que nosotros edifiquemos nuestra casa conforme al diseño de Dios. Que ya lo tiene establecido, que es el conocimiento de la Escritura. Amén. Jesús que era rabino, maestro de la palabra, y dice siempre que Jesús estaba en la sinagoga de ellos y les enseñaba. Entonces la enseñanza es muy importante para un ministro, para un hombre que es sacerdote de su casa. Porque ahí va a saber cómo tratar a sus hijos. Porque ahí el hombre va a saber cómo tratar a su esposa. Porque ahí el líder va a saber cuál es el plan de Dios para su vida. Porque muchas veces estamos en la iglesia y nos preguntamos, ¿qué hago yo acá en esta banca? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué oro? No sabe. Se llama vida sin propósito. Amén. Y Dios no quiere eso, porque nuestro Señor es dueño del conocimiento y la sabiduría. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el respeto a Dios, o el conocimiento, o el temor de Dios. Un hombre sabio, si su padre es sabio, su hijo ¿qué tiene que ser? Sabio. Sabio es Dios. Entonces Dios no tiene hijos que no conocen la palabra. Hijos que solamente meditan en los favores de Dios. Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Y no conoces al dueño de los favores. Entonces nosotros tenemos que llegar a Dios y pedirle que nos revele la palabra. Samuel estaba en el templo, ministraba, pero dice que la palabra no le era revelada. La palabra, ¿sabe usted que viene por revelación? El conocimiento de Dios, de las Escrituras, el Espíritu Santo te lo revela. Entonces cuando tú puedes hablar, el Señor decía, de la abundancia del corazón habla ¿qué? Entonces cuando somos templo, por eso dice que somos templo del Espíritu Santo, y en el templo había palabra. Entonces no podemos decir que somos templo de Dios si no tenemos palabra, si no conocemos la palabra, la ley de Dios, no tenemos el diseño de Dios, vamos a pasar muchas dificultades nosotros. Por eso padecimos nosotros, porque no hubo instrucción, porque no hubo enseñanza, lo que el varón decía. Entonces se padece porque cada quien agarra y le da una interpretación a la Escritura como él quiere, y no es así, es como está establecida por Dios que tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? No sé. Es así. Y Dios quiere que como cabeza de hogar nosotros podamos entender la Escritura, porque la palabra de Dios cuando sale algo produce.
Amén. Entonces, ¿qué pasaba en el tiempo? Cuando Israel los sacó un pueblo de la esclavitud, esa historia la conocemos nosotros, los sacó de allí con todas sus mañas y Dios los llevó ¿a dónde? ¿A la tierra prometida? Al desierto. Ah, desierto. Y después que andaban esclavos por aquí, por allá. Entonces Moisés no tenía aún ley para darles. El Señor les hablaba, pero necesitaba la qué? Lo que se llama en el hebreo la Torá. Necesitaba una ley para que el pueblo pudiera caminar y saber qué era lo bueno y cuál era lo malo. Por eso les mandé aquí en Deuteronomio 6:5. ¿Qué dice 6:5 primero? ¿Qué dice? Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces el primer paso que Dios quiso fue que el pueblo lo ame a Él primero. Pero ¿cómo vamos a amar a Dios si nosotros no conocemos su palabra? Porque hay gente que le gusta que se estén orando sobre su vida. Ay, venga, óreme, ay, a ver qué me dice Dios. Ay, Dios te va a hablar todo el día por la palabra si quieres. Profecías que se van a cumplir ya. Pero tienes que buscar ¿qué? Amar a Dios. Diga la palabra. La palabra principal es la palabra, porque si no vamos a ser cristianos fluctuantes, falta de entendimiento. Al momento de vivir nuestra vida como líderes de la casa no vamos a poder administrar nada porque vamos a violar la ley de Dios o transgredir la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces por eso Dios dice allí que hay que amarlo primero a Él sobre todas las cosas. Entonces Dios sacó el pueblo de la esclavitud y ahí que dijo, no lo puedo dejar sin ley. Porque trae mente de esclavo. ¿Qué es lo que uno hace cuando primero lo ministran a uno? ¿Qué le hacen? Cállate, sale, sacan los bichos a uno y está bien, ya soy libre. ¿Pero qué? Me falta la llenura del ruaj, del Espíritu de Dios. Porque si yo no tengo el Espíritu de Dios que me va a llevar a toda verdad, si yo no voy a leer la palabra, si yo no voy a conocer la palabra, voy a ser un fracasado. Amén. Y es lo que pasa, la gente llega, se libera, se bautiza y se... ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no hay edificación. Amén. No hay santidad. Mateo 28:19 dice, ¿qué dice la palabra ahí? Por tanto, id a todas las naciones. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios les ha enseñado. Entonces no es solamente hacer discípulos, porque yo puedo tener seguidores, pero si mis seguidores no conocen, nada son. Van a ser caminantes allí, porque si el pastor camina para allá, camina para acá, camina para allá, pero necesita que toda la congregación, que todos los líderes sean llenos del conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es así, porque el pueblo de Dios es entendido, no es un pueblo que solamente dice no, y hay muchos espíritus que se mueven en la gente. Caso Luna dijo, Maldonado dijo, pero ¿qué dijo Cristo? Amén. Entonces entra en un espíritu de confusión la gente y dice, no, porque en mi iglesia se hacía así, en mi iglesia no, usted tiene que hacer lo que dice el Espíritu Santo conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Ahí está establecido lo que es el diseño de Dios para yo poder vivir y caminar. Cuando el Señor dijo, Juan 14:16, dijo, yo soy el camino, lo primero que Cristo dijo es, camina conforme a mis palabras y vas a ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces cuando nosotros caminamos conforme a las promesas de Dios, ahí nosotros vamos a tener diseño para poder vivir. Por eso se sufre. Oseas 4:6, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léelo fuerte. Entonces, el pueblo es destruido porque no medita en la palabra, porque no se le enseña la palabra, porque no conocen la palabra. Pero vaya usted a agarrar al diablo, a ver si el diablo no va a conocer la palabra. Mateo 4, Lucas 4, dice que cuando estaba el Señor Jesucristo en el momento de la lucha de los 40 días de ayuno, el diablo se le apareció. Sí. ¿Y con qué le fue a decir? ¿Con qué contendieron en ese momento? Con la palabra, hermano. Entonces, el enemigo no se reprende con diablo, orejón, cabeza larga, feo, te vencí. No, es por la palabra que el Eterno te reprende. Estás amarrado, Cristo. Estás amarrado, diablo mentiroso. Cristo te venció en el Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y el diablo, por eso vemos problemas hasta en la liberación.
Hermano, el espíritu que no quieren salir en la gente que están y que el diablo confunde y se hace mover como el Espíritu Santo. Vamos a ver que es un demonio que tiene encima porque los dones están dormidos en nosotros. Amén. Están estancados. Amén. Y no sabemos si es un demonio, si es el Espíritu Santo, si es porque no tenemos discernimiento. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Es así. Porque Dios nos dejó diseño. Por eso nos enseñó a discernir. Por eso nos dio los dones de discernir, de movernos la palabra, de saber quién es el que viene a destruir, quién es el que viene a matar. Y no dejarnos engañar. Porque muchos... ¿Por qué fallamos? Por falta de conocimiento. Amén. Oseas 4:6, me gustaría si ustedes quieren anoten. Yo tengo lapicero ahí. Neta, no sé cómo ver. Mateo 4:6. Ahí tiene. Entonces usted anote, entonces dice Oseas, dice que el pueblo es destruido porque le falta ¿qué? Conocimiento. Isaías 5:13, ¿quién lo tiene? Me lo lee por ahí. Preste atención. Mi pueblo fue, hay otro paso. Primero destruido y otros son cautivos. Usted ve gente que está en la iglesia, está cautivo, hermano. Están endemoniados, ya el diablo se ha convertido, hermano. Ya el diablo, gloria a Dios, amén. ¿Por qué? Porque hay gente endemoniada en la iglesia, hermano. Si el Señor dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hizo libre. Después dice, si el Hijo del Hombre os libertares, verdaderamente serás libre. Amén, aleluya. Diseño en nosotros. Y el diseño como viene por parte de la palabra de Dios. Amén. Entonces si nosotros conocemos las escrituras, nosotros vamos a ser hombres fuertes en Dios. Y se habla mucho de avivamiento, de recibe unción, recibe, no vas a recibir nada si no eres lleno de Dios. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Pablo decía que se suena el tímbalo, suena y hace bulla, pero no hace daño al reino de las tinieblas. Autoridad era de Cristo. Cuando veía a los endemoniados llegaban quietos ahí, cállate. Le predicaba a alguien, se convertía y lo venía a seguir. Amén. ¿Cómo se llama? Autoridad. Amén. De parte de Dios, porque dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Y carne qué? La palabra, Cristo era la palabra de Dios. Amén. Entonces si nosotros ponemos nuestros fundamentos, tiene que ser en la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos, de nosotros crecer espiritualmente, sino conforme a qué. A la palabra. A la palabra, porque usted va a ser un predicador sano, usted va a ser un evangelista sano. Amén. Un evangelista que no van a pastores, ustedes que están acá, líderes, van a ser pastores, ministros, músicos sanos. Van a ministrarle el corazón de Dios. Amén, porque el profeta recibe el diseño de Dios y el profeta revela lo que Dios tiene para la gente. Amén. Amén. Pero a veces no, porque nosotros muchas veces envanecemos nuestro corazón y queremos, no, yo voy a hacer así porque a mí me van a ver y entonces entra la vanagloria y Dios con eso no se casa, porque el Señor sabe que Él es santo y Él no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros ministramos un mensaje, nosotros tenemos que traer diseño y que la palabra se haga rema en las personas. Gloria a Dios. Que la palabra se Para haga que rema, impacte. que se haga vida. Amén. Amén. Entonces nosotros vivimos. Entonces cuando Dios trae diseño, la persona ya deja de cometer sus pecados, sus iniquidades y dice, hasta aquí dejé yo, porque el Señor me trasladó ahora a vivir una vida santa. Gloria a Dios, ¿Cuántos dicen aleluya. amén? Amén. Ojo, que no es el pastor que transforma, no es el apóstol, No. es la palabra que te trae convencimiento. Eso se llama el fruto, decía el Señor, haced frutos dignos de qué? Arrepentimiento. De arrepentimiento. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, perdóname porque nunca me habían hablado así, yo sé que no leía la palabra, entonces te va a decir, ahora yo quiero diseño, Amén. porque el diseño de la vida está acá. Así es. Así es. Porque Dios no tiene hijos deformes, ojo. Que son los hijos deformes, aquellos que adquirieron mañas y costumbres de hombres, porque cuando se anda mucho en iglesia se acostumbra y se va adquiriendo un poquito de un pastor, un poquito de allá, un poquito de mi líder, y cuando usted llega no tiene diseño de parte de Dios, entonces dice, ¿qué haré yo? Lo que dijo mi pastor. Entonces empieza a fluctuar, entonces empieza a ser doctrina, por eso hay tan falsa doctrina, y se predica que así, que toma la rosa que lleva, que no sé qué cosa. Porque el pueblo no tiene conocimiento, como dice Isaías 5:13. Entonces, ¿qué pasa? Y la falta del conocimiento de Dios nos va a llevar a nosotros a errar. Y en todo, hermano,
en diezmos, en ofrenda, en maltrato, en oración, porque no sabemos ni siquiera si tenemos que orar. Amén. 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 Pero gloria a Dios que acá son hombres entendidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios nos hace, a nosotros nos llena de la palabra. Por eso Jesús en Juan capítulo 3 se encuentra con este varón y le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿A quién le dijo? Nicodemo. ¿Y cómo? Este llegó de noche porque era un líder de la época, y llegó de noche porque si llegaba de día lo iban a ver en la iglesia donde él estaba y lo iban a apedrear. Entonces él llegó de noche. Se aceptó Cristo. Jesús lo mira y dice: ¿qué pasa contigo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo tengo que nacer de nuevo? Y el tipo no tenía, ojo, que era maestro, instruido en la palabra, rabino, tenía muchos títulos, el tipo conocía mucho la escritura, era un maestro de la ley de Dios, pero no conocía al Cristo de la gloria. Amén. El Cristo viviente, al Dios viviente. Tienes que nacer de nuevo. Yo no tengo Cristo, pero tengo que entrar allá. Entonces Jesús le dice: eres tu maestro, mi hermano. Como decirle hoy a un pastor, un ejemplo, que sea un ejemplo así, a un líder, no hablamos pastor, un líder, diga: eres tú y no conoces determinada cosa. ¿Cómo quedaría esa palabra? ¿Por qué? Porque no tenían revelación de la palabra y no se dedicaban a la palabra. Entonces Jesús le dice, y vamos a ver Juan 3:11, alguien que me lo lea aquí para resumir un poco. 3:11. ¿Qué le dice? Presta atención. Sí. San Juan 3:11. Sí. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, Tenemos y Amén. recibimos. Entonces Jesús le dijo: eres tu maestro, se lo voy a hacer así, cordero es tu maestro, Israel, no haces tal cosa. Jesús le dijo: de cierto te digo, de lo que sabemos hablamos. Entonces muchas veces hablamos pavadas, cosas que no tienen nada que ver acá, como dicen en Argentina, las cosas de Dios, porque no conocemos las escrituras. Y Jesús se lo dijo: eres tu maestro y lo conoces. ¿Cómo que no vas a saber que yo tenía que venir y que tienes que ser bautizado y nacer de nuevo? Por eso le dijo, pero como hablaba en parábolas, le dijo: ¿eres tú y no conoces eso? Entonces le dijo: de cierto, nosotros vamos a hablar de lo que conocemos. Amén. Usted, si quiere ser un hombre grande en Dios, un hombre poderoso en Dios, conozca las escrituras. Amén. Amén. Porque si usted no conoce las escrituras, usted va a hablar cualquier cosa. Amén. Y hoy pasa, hermano, iglesia que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en aquello, que creen en esto, que vístete así, que ponte la falda así. ¿Y por qué? Porque no se ha sido revelada la palabra. El fundamento del Eterno es la palabra. Si usted se pone a ver toda la escritura, Dios siempre manifestó. Cuando sacó el pueblo de Israel, le dio la ley, le dio la palabra, los mandamientos. Entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra. La palabra nos va a traer diseño, nos va a transformar, nos va a cambiar y nos va a ayudar a ser un líder dentro de nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si no conocemos las escrituras vamos a errar mucho. Gloria a Tanto Dios. en gobernar nuestra casa, que es el primer lugar que los hombres tenemos que gobernar, pero entonces tenemos que pedirle: Padre, dame sabiduría para manejar la esposa bendecida que me diste. ¿Dicen amén? Amén. Sí, dame sabiduría, porque tu esposa a veces se altera, o no, la mujer no se altera, no, bueno, entonces se altera, eso nada más me pasa a mí, se enoja y empieza a pasar un poco de cosas. Entonces usted tiene que tener la unción del Santo para poder discernir entre lo bueno y lo malo que voy a hacer. El caso de mi negocio es difícil porque yo tengo un kiosco y en el kiosco me llega gente de todo tipo, unos a fiar, otros ahí, y es muy difícil porque la palabra dice que si te piden, dale. Pero yo le dije yo: Señor, muéstrame a quién le tengo que dar y a quién no. Y el Espíritu Santo me dice: este sí, este no, ya listo. Ahora. Gloria a Dios. Me pasó a mí, Entonces, muy bien, pero entonces, ¿qué pasa? Eso tenemos que tener la unción y el Espíritu Santo nos revela todas las cosas de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces es importante, jóvenes, varones, príncipes de Dios, profetas, gente de naciones, porque yo los veo así. Me dicen amén. Hombre guerrero, el varón acá me salía, me alegraba porque estaban los sugieres, amén, y quieren servir a Dios. Eso es lindo, hermano. Gloria a Dios. Querer servir a Dios. La palabra dice ahí en Mateo 28:19 que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos significa seguidor. ¿Y conforme al qué? Porque el Señor no dijo hagan pastores, evangelistas, maestros, no. Porque para usted llegar a ser un profeta, un evangelista, un maestro, usted primero tuvo que ser discípulo.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si no, crece la arrogancia, crece sin diseño, sin forma. Entonces, no, porque a mí alguien profeta vino y me dijo que yo era pastor, que sucede mucho eso cuando yo era profeta. Amén. Aleluya. No se la cree. Entonces no estudia la palabra, entonces no, porque a mí me dijeron que era profeta. Llega alguien y por eso hay muchas iglesias ahora que tienen profeta, pastores, y ya los pastores no se escuchan más. Pastor, ahora es puro profeta para arriba, apóstol. ¿Por qué? Porque se cambió el diseño, entonces la persona y después empieza a caer porque dice la palabra de Judas, que son ciegos, guía del ciego, estrellas errantes, que empiezan a enseñar una cosa que no le mandó Dios, porque lo que decía el varón, muchos llamados, pocos escogidos, que son ministrados. Amén, así para es. dar una palabra de reino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Que traiga diseño, que traiga cambio en nuestra mente, porque muchas veces nuestra mente está cautiva aún estando en la iglesia. Y nos volvemos rutinarios, como decía el apóstol que día, el apóstol Millán, y entramos y nos van echando en la agüita, hermano. Para ser religiosos ya sabemos, sí, tengo que cantar, tengo que salir y ya a las 10:30 de la casa. Pero no venimos en realidad a recibir un diseño con la disposición de que Dios, de que yo tengo que llegar a la casa porque acá está el Espíritu Santo como está hoy acá. Cuando dicen amén. Amén. Entonces venimos a la iglesia no para agradar a los hombres, sino que cada vez que Dios nos convoque es el Espíritu Santo que está acá. Y todo lo hacemos para Dios porque entendemos la palabra, la obedecemos, el diseño de Dios es crecer. Amén. Entonces Deuteronomio 6:5 dice, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Entonces ahí, pero ahora el 6:6, presta atención, lo que dice Deuteronomio 6:6. Alguien que lo lea ahí. Deuteronomio 6:6. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo leo? ¿Sí? Amén. ¿Quién quiere que lo lea? Pero tú estás bien, porque estamos afilados. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Síganme. Y las respetarás. La repetirá. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Amén. Entonces Dios, cuando la palabra, eso se llama la palabra logo, cuando la palabra está aquí así, abierta, y hay muchos religiosos católicos que ponen el Salmo 91 y todo lo que de plata y lo ponen. Claro, porque está abierta la Biblia y eso trae buena onda, buena energía, dicen los que no conocen al Señor. Amén. Y hay uno también cristiano que también se dijo, ay, Luis, Señor, alista en tu casa porque morirá. No, esa es lo siguiente, pero amén. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra aquí, la palabra así no hace nada, porque eso se llama logos, es algo escrito. Pero en Isaías 55:11 la palabra tiene que hacerse ¿qué? Vida, y tiene propósito en nuestra vida. Cuando nosotros creímos al Señor, la palabra profética nos resucitó a nosotros y hoy andamos, caminamos conforme a lo que el Señor nos dice que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces se hizo así. Y algo importante es que esta palabra, si está escrita acá y usted no la mete en su corazón, usted va a tener serios problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la palabra tiene que salir de aquí y empezar a habitar en nuestro corazón. Porque cuando la palabra habita en su corazón, usted es un hombre entendido en Dios. Usted conoce diseño, usted sabe quién es en Dios y a dónde va. Amén. Amén. Entonces por eso el Señor le dice acá en Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley, la traducción de Deuteronomio, porque ya eso había pasado en Números, en Éxodo. Pero entonces ya Moisés en lo último escribió acá en Deuteronomio como un recordéis, que se acuerden de la palabra de Dios. Entonces Dios dice que la palabra tiene que estar ¿dónde? En el corazón. ¿Y qué dijo Cristo? Ajá. Entonces nosotros tenemos que hablar del diseño de nuestro Padre. Lo que hay en nuestra vida tiene que ser palabra, hermano, de parte de Dios. Para cualquier situación, si usted lo invitan aquí a traer un mensaje a cualquier lugar, usted lo que hace el varón vino acá y lo pasaron acá y él habló, ahí vino todo acelerado porque como le digo tiene el tanque a full. Amén. Entonces hay que agarrarlo, el pastor, ordenarlo, venga para acá, vamos a ordenar esa opción, vamos a enseñarle y ese varón poderoso en Dios va a crecer. Amén. Amén, en Dios. Entonces eso es lo que el Señor hace. Entonces dice también acá que la palabra tiene que estar ¿dónde? En el corazón. En nuestro corazón, vivir la palabra, creer, porque muchas veces la palabra la leemos, pero no la creemos. Usted se da cuenta que cuando se manifiesta un demonio, a veces toda la gente que está ahí, los ungidos, todos se pegan a la pared, parecen gatos. Se asustan. ¿Por qué se asustan? Por el temor, por no tener Yo no conocimiento. tengo Claro. que tener miedo al diablo, hermano. El diablo
esto, yo le digo, cállate y suéltalo. Amén. Se tiene que ir. Gloria a Porque Él no Dios. se va a ir por mi culpa, sino por la gracia de Cristo. Amén. El Espíritu que está en mí. Y que el Señor dijo que el diablo estaba vencido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y está vencido. Pero eso es cuando nosotros la creemos. Amén. Es como cuando usted le dice, va a ser bendecido. Entonces, pero será verdad. Sí, usted va a ser bendecido. Amén. Porque ¿qué le dijo el Señor a Abraham? En ti será bendito que Todas las naciones. entonces tenemos la bendición abrámica por la palabra profética de Dios. En Deuteronomio 28 dice que las bendiciones vienen detrás de mí y que yo no tengo explicando los 5 o 6 laburos buscando plata, hermano. No es el diseño de Dios. Amén. Gloria a Tienes Dios. que trabajar poco y ganar más cuando dicen Amén. Sí, Gloria. porque Dios, y cuando Dios, y con el sudor de tu frente, ganarás. Yo renuncio a ese sudor de la frente, porque Dios me bendijo cuando dicen amén. Amén. Entonces yo tengo que ganar, trabajar suave y ganar, porque ese es el diseño de Dios. Por eso Amén. el Señor Dios dejó y Vamos a poner estipuló por esa Shabbat, palabra. un día de reposo, porque lo hizo por causa de nosotros, porque Dios sabía que el hombre los 6 días, ¿cómo andamos nosotros ahorita en la actualidad? Sí, ¿Cuántos sí. laburan de viernes a viernes? Levante la mano. Sí. Yo de luna a luna. Entonces el Señor dijo, voy a establecer un día de reposo. ¿Para qué? Para que descansen, hermano. Por eso Jesús se lo recordó. No Amén. fue el día de reposo hecho por causa del Señor, sino por ustedes. Para que descansen. Amén. Amén, hermano. Porque el hombre, dice en los proverbios, que si el hombre busca a Dios como la riqueza y los tesoros, ahí conocería al Señor. Porque uno ve que si no pagamos mucho, que no viene en el trabajo, último que se y es No. para Dios, no sé que no tiempo voy a la iglesia, capaz que no vaya. Primero Dios y después lo demás. Sí, amén, lo que dice el varón. Primero Dios, entonces vemos eso. Cuando Dios dice acá, presta atención. ¿Cuándo me queda tiempo? Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén, aleluya. ¿Hemos entendido? Amén. Amén. Mire, algo importante que Dios le dice aquí, que la palabra tiene que estar en el corazón. Y también le dice generaciones. Y dice, y reúnete en tu casa. Ojo, que esto es principal para los hombres. Si usted no ministra su casa, si usted no enseña su casa, nunca va a ser predicador. Se lo digo. Amén, gloria a Dios. Lo recibo, lo recibo. Porque la edificación, dice el Señor, la salvación vino ¿de dónde? De Israel, de la casa. Entonces nosotros edificamos de adentro hacia afuera. Porque muchas veces quiere todo el mundo ser predicador, pero su casa arruinada. Pastores que le pegan a las mujeres, que hacen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no sé, la palabra es clara. Dice el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el ministro sea un hombre de una sola mujer y empiece a tener requisitos para ser ministro, hijos sujetos. ¿Por qué pastores que tienen hijos todos en el mundo? A veces pasa, no lo digo por nada, por hablar, pasa porque a veces se salen del diseño. Pero es importante cuando uno tiene al joven bajo su gestión, sentarlo y decirle, ahora vamos a reunirnos mamá, papá y yo. Y vamos a hacer lo que dice la palabra en Deuteronomio. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a enseñar las escrituras. Vamos a aprender. Entonces usted va a traer diseño a su casa. Y cuando dice el Proverbio 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño su camino y nunca se apartará. Cuando dice niño, habla de estos niños, ¿verdad? Amén. Entonces de poner su casa y empezar a decir, bueno, yo voy a edificar mi casa. Yo voy a edificar mi familia, porque si yo los dejo, entonces yo le digo, no, hoy se usa, entonces dice, no, está muy chico, dale la play, el tipo agarra la play y se va el chico. Y el chico no sabe ni un versículo bíblico, pero pregúntele cuántas claves tiene en la cabeza de la play. Se las sabe todas. Entonces, el diablo lo hizo, ganó ventaja. Amén. Entonces estamos predicando por fuera, pero nuestra casa no está edificada. Cuando dicen Amén. Afirma la piedra. Cuando el hombre quiere ser Afirma. sacerdote, Saca todas las tiene que piedras. empezar a edificar su casa Saca sobre las la roca, piedras. en el fundamento de Dios, donde Dios Ya, decía pues. que cuando hay reunión uno tiene que meditar en la palabra. Dice, al acostarte, al levantarte. Esto te andando por el camino. Sí, andando por el camino es la evangelización. Salir. Entonces nosotros tenemos que meditar en este libro de la ley. Josué 1:8, ¿qué dice? José 1:8 dice, fuerza dice valiente, porque tú repartirás por esta heredad. ¿Cómo es? No estoy especulando, lea. Vale. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino Ojo, que... dijo, eso no lo haga, usted lea la escritura. Porque cuando se entra en eso, le estamos hablando, se entra en especulación. Ah. Entonces es importante cuando usted, una palabra, usted búsquela.
Amén. La palabra dice que nosotros no debemos agregar ni quitar. En el libro de Deuteronomio y Apocalipsis también habla eso. Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra, tenemos que buscarla, porque muchas veces entramos en especulación. Entonces, se enseña lo que Dios nos mandó que nosotros enseñamos. Gloria. Nosotros tenemos de la palabra, nosotros tenemos que ser radicales. Amén. Lo que es así, confrontar. Porque si nosotros no salimos de la palabra, vemos tantos problemas que hay hoy en día en cuanto a la doctrina, a la enseñanza. Entonces, léalo otra vez. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Ya está. Entonces, cuando nosotros creemos, meditamos en la palabra, creemos en la palabra, entonces nosotros vamos a creerle, lo vamos a poner. Entonces, todo nuestro camino, ¿qué dice el Señor que va a ir? Bien. Bien. Por eso no se tiene que mirar en la palabra y decir, estoy bien acá o estoy mal allá. Estamos en el río. Soy levita, sí. Soy ofrendante, sí. Oro, sí. Busco a Dios, sí. Tengo vecinos acá, pelean, ¿no? Y va uno automirándose en la palabra. Entonces el Espíritu Santo te va a traer diseño. Amén, y te va a hacer aleluya, un lo hombre de recibo. reino. Amén, lo recibo. Un hombre de reino no es aquel que se viste lindo. Hoy, como hay doctrina, Dolce Gabbana y Armani, el sándwich, no. El hombre de Dios, de reino, es aquel que trae diseño a las almas. Amén. Gloria. Que le revela el camino como está escrito en la Torá. Amén. En la ley de Dios, como Dios lo estableció. Que hay que meditar en la palabra, que nosotros tenemos que seguir a Dios conforme a lo que está escrito. Y ahí vamos a hacer que prosperar nuestro camino. Amén. Entonces acá habla acerca de eso, de meditar nosotros en la palabra. Juan 5:39, un pasaje ya en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Juan 5:39. ¿Quién lo tiene? San Juan. Sí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que esas tenéis la vida eterna. Amén. Sí. Sí. Entonces, Jesús dijo, ¿qué es escudriñar? Es que agarró la Biblia y dice, yo no entiendo, acá dice, o hace el año, sé, voy a buscar y voy al Espíritu Santo, no entiendo, y me dice, bueno, ya te voy a arreglar eso. Amén, aleluya. Buscar la palabra. Y dijo Jesús, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Entonces, si nosotros escudriñamos la Escritura, hermano, si nosotros escudriñamos la Escritura, no vamos a ser cualquier tipo de hombre en la casa, no vamos a ser cualquier tipo de predicador. Vamos a ser hombres llenos del reino de Dios y del diseño de Dios. ¿Por qué miraban a Jesús y le decían, nunca escuché a los fariseos, nunca escuché a un hombre hablar así? ¿Qué iban a escuchar? Porque era Cristo trayendo el diseño del que lo envió. Amén, amén. Usted recibe este diseño, la palabra se hace vida, usted va a ser diferente, porque el Espíritu Santo lo va a transformar y lo va a llevar a otro nivel profético. Amén, gloria a El Dios. profético, que se habla mucho de lo profético, es la doctrina de los profetas. Andar como ellos andaban, sanando, libertando, predicando, restaurando, trayendo hombres a la iglesia. Ese es un diseño profético. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, eso es un diseño, eso es traer palabra, renovar las vidas. Muchas veces estamos en la iglesia y estamos muertos, hermano. Necesitamos que Dios nos meta un sacudón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos diga, hijo, ¿estás conforme? ¿Te gusta la sillita y el control? ¿No? Sí, padre, nos gusta la comodidad. Pero Dios en este tiempo no quiere que sus hijos sean ociosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, Señor, a mí me dieron que hablar. Ocioso. ¿Qué es ociosidad en Dios? La palabra es ocio. Es cuando no nos activamos en el reino. Somos religiosos, vamos a la iglesia, hacemos esto, se murió la vecina, gloria a Dios, se la llevó. Sí, y no salvamos almas. Amén. Hermano, una vecina que falleció en estos días, ella, tú la conociste, se murió. A ella yo le hablé, varón. Ella fue allá y ella era dura de corazón, el varón la conoció. Dura de corazón, varón, nunca me prestó atención, le hablaba yo en el negocio y me volteé a la espalda y decía, ay, la hermana Isabel que se fue. Dios permitió que entrara en cuidados intensivos. El marido vino y me dice, ella quiere que ore por usted, por ella. Yo oré, Dios me sacó de cuidados intensivos. Un día me invita a la casa, me dice, hermano, para que vengas de mi casa. Yo, bueno, voy a ir. Fui. ¿Sabe qué tenía el diablo preparado para ella? Maldición. Había cosas que ella tenía que
Ese justo día tenía que ir al Louvre para hacerse otras curaciones que los otros le habían hecho. Ese día fue a la casa, oré por ella, aceptó al Señor reprender el espíritu de muerte, aceptó, se hospitalizó. Después la fui a visitar en el hospital, ya la cara era diferente, tenía una enfermedad ya avanzada, pero ¿saben cuál es lo más lindo, hermano? Que esta mujer aceptó al Señor Jesucristo y se la llevó el Señor, hermanos. Pero hubo que interceder, hubo que metérsele al rancho al diablo porque ya le iban a llevar del macumbero otra vez. Y le corté en el nombre de Jesús el plan que el diablo tenía. Entonces nosotros tenemos que ser activos en Dios. Donde estemos tenemos que hacer la obra, hermano. Ese día me invitaron al entierro, no, ¿cómo llaman el cuando están ahí? Sí, yo le dije, Señor, no voy a ir allá porque yo he invitado con féretros muy buenos, porque la gente acepta. Hermanos, estamos todos ahí. Amén, gloria a Dios. Todos aceptaron a Cristo. Me acordé cuando el Señor dice, daré almas por ustedes. A veces el Señor permite esta circunstancia para que toda esa cantidad de familia que estaba ahí aceptara al Señor. Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios. Nosotros como hombres tenemos que pensar en nuestra casa, ganar nuestra familia, pero tenemos que hacer algo, porque tenemos que dar fruto. El Señor dice en Génesis, multiplíquese y fructifíquese. Entonces nosotros tenemos que tener hijos espirituales. Tenemos que hacer algo para Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos estar en el conformismo, hermano, porque eso tiene esta nación así, en un letargo espiritual. Empezando de la iglesia y mirando hacia afuera, porque si la iglesia no se activa, ¿cómo se va a activar la gente afuera? Como varón, ¿es verdad, pastor? ¿Cómo vamos a pedir avivamiento si yo no me avivo? Porque de pedir avivamiento de acá es muy fácil. Señor, aviva a las naciones. Gloria, sí, aleluya, sí, avívate tú primero. Amén, aleluya. Sí, Dios te va a decir así. Porque mire, Esdras fue un reformador, ya para terminar, Esdras fue un reformador que Dios lo usó y que trajo reforma, pero sabe que era un sacerdote que aprendió la ley, estaba cautivo. Dios lo llevó para una reforma espiritual, separó el pueblo, las mujeres que estaban casadas, el libro de Esdras, usted lo puede leer después. Y algo, Esdras 7:10, búsqueme, algo interesante dice allí Esdras, en ese pasaje, ya terminamos, hermano. Esdras 7:10. Miren lo que dice. 7:10. Sí. Lo leo, La palabra dice 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mire, algo interesante, hermano. Si usted quiere avivamiento, si usted quiere avivar su casa, avivar que su familia se convierta, que usted quiera vivir una nación, dice que Esdras hizo 3 cosas proféticas. Amén. Primero dispuso su corazón a estudiar la Escritura. Entonces el primer paso es estudiar la Escritura. Porque yo no puedo, por eso Jesús le decía, de lo que sabemos hablamos, Nicodemo. No sabía Nicodemo, no tenía revelación. Entonces si usted estudia la palabra, dice, yo quiero, aún si no pasa por un instituto bíblico, no sé, lo que usted quiera, pero usted en su casa, usted tiene la palabra y usted va a orar a Dios. Señor, yo quiero esto, y yo me quito de aquí. Tiene que terquear con Dios si usted quiere ser alguien en Dios. Las cosas no son fáciles. Señor, pero mi cabeza es hueca. Bueno, llena la hora. Ya, no es cabeza hueca, ahora su cabeza llena. Ya está. Sí. Entonces, primero necesitar la palabra, recibirla. La palabra. Hizo Esdras. Bendito el que dio la palabra. Después Esdras hizo algo profético, que fue obedecerla, lo más importante. Porque de nada me sirve a mí conocerme toda la Biblia si yo no la aplico a mi vida. Amén. Porque hay gente que habla bonito, el diablo habla bonito, también habló de la palabra. Pero si hablamos, somos falsos profetas cuando dicen amén. Amén. Falso profeta no es aquel que te viene a hablar, no, adora la Biblia, no, el falso profeta es el que testifica algo que no lo vive. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Sí, porque es falso. Sí o no. Es así. Bueno, si yo soy falso profeta, si yo predico algo y no lo vivo, entonces estoy falseando la palabra. Estoy diciendo, que mi vida está arruinada. Amén. Pero entonces Esdras hizo ese punto, fue obedecer la palabra, aprenderla y obedecerla. Y el tercer paso que Esdras hace es, hermano, enseñar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy en día hay mucha gente que tiene hidrocefalia, tiene la cabeza así. ¿Cómo? Grande.
¿Por qué tiene la cabeza grande? Del conocimiento. El conocimiento, dice la Escritura, que no es de interpretación escondida, sino que la palabra tiene que ser revelada. Gloria a Dios. Entonces yo tengo revelación, no, yo tengo revelación, no le enseño a nadie. El día que yo predique, eso va a ser gloria. No. Hermano, de gracia recibí. Y de gracia recibimos. Gloria a Dios, aleluya. Amén, Señor. ¿Cuántos, vamos a hacer una oración, hermano, ya para terminar? ¿Cuántos les habló Dios en esta noche? Amén. Amén. El Señor nos habla, hermano. Este es un tiempo de generaciones. Si nosotros no nos avivamos en nuestra generación, vamos a tratar que nuestra generación se avive. Amén. A motivarlos en Dios, a enseñarles para que ellos miren y digan: mi papá era un tipo terrible, oraba, buscaba, pero si nosotros dejamos la casa flaca, va a pasar en Israel. Israel en el tiempo de los jueces, en un momento los gobernados jueces tenían la gloria, daban un ratito y caían, volvían y caían, y eso está pasando hoy. Entonces nosotros tenemos que mantener las generaciones venideras llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. ¿Cómo? Por ahí no, guardar.